I do want to say this, Quiero decir esto. that I know some great men in this room. Yo conozco a grandes hombres en este cuarto, Amen? Who I watch and I admire that you act like men. que los observo y los admiro en su comportamiento como hombres. Amen? I'm very thankful. Many churches today have women who are more faithful than men. Estoy agradecido, estoy bendecido de estar alrededor de estos hombres. En muchas iglesias tenemos a mucho más porcentaje de mujeres que son fieles al Señor en lugar que hombres. That's the truth. Esa es la verdad. In my country in America and my country in Mexico. En mi país, en los Estados Unidos, y también ahora es de mi país, en México. Amen. John Wesley, he said the world is my parish, my congregation. Amen. Juan Wesley, él dijo que el mundo era su congregación. Amen. So this is my country too. Este también es mi país. Yeah, see? And it's Mexico. Ya como que se comienza a ver mexicano, ¿verdad? Mexicano con ojos azules. Amen. Okay, where men are not doing what they're supposed to do, Cuando los hombres no están haciendo lo que les corresponde hacer, and more women are doing the position of a man. hay más mujeres que están encargándose de tomar a cargo la posición de hombres. And that is a shame. Y eso es una vergüenza. Okay? God made man, and he made him the head of the family. Dios creó al hombre y lo creó para ser cabeza de la familia. Not to rule as a chauvinist pig. No ser, not to rule as. As a chauvinist pig. Can you? Do you know what is there a translation for chauvinist? I don't know the word. I'm sorry. To be macho. Oh, okay, excellent. El hombre no está puesto dentro del hogar para ser un machista, para ser un macho, But as a real man pero que sea un verdadero hombre, who cares for his family. que realmente se preocupa por su familia, Leads his family que guía a su familia to do what is right. para que haga lo correcto. Amen? Amen. All right, well, let's jump into it. The title of this message is Be a Man. Entonces, el título de este mensaje es Sé hombre, Be a man. sé hombre. Okay? Now this applies to all men, Ahora, esto aplica a todos los hombres, whether you have children or not. ya sea que tengas hijos o no. We lay the foundation of what a man is. Ya hemos establecido el fundamento de qué es ser hombre. And when you are a father or have a family or a wife, Y cuando estás casado, cuando tienes una familia, una esposa, then you apply these things in your marriage as well. entonces aplicarás estas cosas a tu familia también, en tu matrimonio As well, amen? y con tus niños también. Okay? We have many people in the world who are males, Tenemos a mucha gente en el mundo que son hombres, género hombre, male but not men. pero no son hombres. Estamos hablando, en inglés hace una diferencia, but I explained. Is there a difference? Yeah, Okay. in English it sounds that there is a difference. Okay. Pero lo que está tratando de decir es no solamente porque eres físicamente hombre te hace ser hombre, ¿no? Hay responsabilidades o But cosas así. inside, Pero dentro they're not men. no son hombres. They don't do what a man is supposed to do. No hacen lo que el hombre tiene que hacer. Sitting at home commanding our wife, Se sientan en su casa solamente ordenando a sus esposas. not getting up, not doing anything, Ni se levantan para acomedirse. not taking care of our family, No cuidan sus familias. not taking care of our wife. No cuidan a la esposa. That's not a man. Eso no es un hombre. Going and doing whatever we want Ir y hacer lo que se nos pega la gana while our wife stays at home, mientras la esposa se queda en el hogar. that's not a man. Eso no es ser hombre. That's not a man. Eso no es hombre. That's a selfish person. Esa es una persona egoísta. Okay? That's a selfish person. Esa es una persona egoísta. And that's how our world is Y así está nuestro mundo, without Christ. sin Cristo. Correct? Just because we are the head of the house does not mean
that we get to just command like we are a king. Simplemente porque somos la cabeza del hogar, no se supone o no nos da la autoridad para ordenar y dar mandamientos como si fuéramos reyes. Is Jesus king? ¿Jesús es rey? Yes, he is. Sí, lo es. How does he treat us? Pero ¿cómo nos trata a nosotros? Harshly? ¿De una manera dura? No. He is good. No, Él es bueno. He's kind. Él es bondadoso. Patient. Él es paciente, He's merciful. misericordioso. Yes, God corrects us. Sí, Dios nos corrige. And sometimes sternly Y a veces es duro al corregirnos because of his love. por su amor. But he's much different than men are. Pero Él es mucho más diferente que un hombre lo es. And we need to learn to become like him. Y necesitamos aprender a ser como Él. We're going to start by looking in the Old Testament. Y vamos a comenzar viendo Jeremiah chapter 1, el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 1, verse 4 to 8. del versículo 4 al 8. Jeremiah was a young man Aquí estamos viendo que Jeremías era un joven when God called him. cuando Dios le hizo el llamado. Okay? So whether you are a young man or a middle-aged man Entonces, sea que seas un joven o un hombre de edad media or an old man, o un anciano, you need to follow the Lord. necesitas seguir al Señor. Follow the Lord. Necesitas seguir al Señor. Do not say I am young and so therefore I can wait to follow the Lord. No digas soy joven todavía, me puedo esperar para después seguir al Señor. No. If you are old enough to understand right from wrong, Si tú estás lo suficientemente grande para entender entre el bien y el mal, you are old enough to follow the Lord. entonces eso significa que tienes la edad correcta para seguir al Señor. You should not wait. Y no deberías de esperar. Be serious now. Ten seriedad ahora. You young men, be serious. Estos hombres jóvenes, sean serios. The scripture says, remember your Creator in the days of your youth. La Escritura dice que recordemos al Creador en nuestros días de juventud. Again, in Ecclesiastes. Eclesiastés lo dice. Remember your Creator Acuérdate de tu Creador in the days of your youth. en los días de tu juventud, Before the difficult days come. antes que vengan los días difíciles. Life gets difficult. La vida se hace difícil, Becomes complicated. se complican las cosas. You gain more responsibility. Comienzas a tener más responsabilidades, You see more ugliness in the world. ves más maldad en el mundo. The longer that you live, the more difficulty you see. Entre más vives, más dificultades experimentas, More burdens you carry. más cargas llevas. Remember your Creator Acuérdate de tu Creador a tu juventud, before those days come. antes que vengan esos días. You need to be grounded in the Lord. Necesitas estar aferrado, afirmado en el Señor. Let's learn from Jeremiah. Aprendamos de Jeremías. If you could read 4 to 8, brother. Yes. Y vino a mí la palabra del Señor. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. So right here we see God's calling. Entonces, aquí estamos viendo el llamado de Dios. Before God formed Jeremiah in the womb, He had called him as a prophet to the nations. Antes que el Señor formara a Jeremías en el vientre, ya lo había llamado como profeta. I think that's beautiful. Creo que eso es hermoso. How exciting. Qué emocionante. But Jeremiah had an extremely difficult ministry. Pero Jeremías tuvo un ministerio extremadamente difícil. If you've not read Jeremiah, read it. Si no has leído Jeremías, léelo. Read it. Léelo. Jeremiah followed the Lord. Jeremías siguió al Señor. God called him, Jeremiah followed him. El Señor le hizo el llamado a Jeremías y Jeremías lo siguió. God instructed him, Dios lo instruyó and Jeremiah obeyed. y Jeremías obedeció. Jeremiah obeyed. Jeremías obedeció. Okay? He said at first he said, I'm just a young man. Al principio dijo que era solamente un joven. God removed that excuse. Y el Señor o Dios le quitó esa excusa. Don't say I'm just a young man. No digas que eres joven. I'm only 15, 16, 17. Solamente tengo 15, 16 años de edad.
I'm only 20. Solamente tengo 20. Now, think of this. Piensa en esto. At least in America, you have these teenage years. Por lo menos en los Estados Unidos tienes estos ciertos años de adolescencia. First, you're a boy. Primero eres un niño. Then you have these years where you're called a teenager. Y luego tienes estos años de adolescente. And then you're called a man. Y luego se te considera un hombre. All through history, Por toda la historia. they never had this middle age Nunca habían tenido esa edad intermedia. where you get to just play, Donde simplemente podías jugar, run around correr, town andar por toda la ciudad. as a teenager. Como un joven, un adolescente. Just kind of do whatever you want. Como simplemente podrías hacer lo que se te pegue la gana. While your mommy washes your clothes. Mientras tu mamá te lava la ropa, Right? While your mommy cooks your food. mientras tu mami te hace comida. Okay? You were a child and you become a man Eras un niño y luego te hacías hombre or a woman. o mujer. Amen? You were a child Eras un niño and you become an adult. y luego llegabas a ser adulto, Young adult. un adulto joven, Okay? With responsibility. con responsabilidades. You learn to work. Aprendías a trabajar, Women learn to take care of the house. las mujeres aprendían a cuidar sus hogares. Amen? You look all through history. That's what cultures have done. A través de la historia las volteas a ver y es lo que las culturas han hecho. And look at what this man, this prophet, was a young man. Y este profeta era un joven. God called him as a prophet. Dios le hizo el llamado en esta etapa de ser un adulto joven para que fuera profeta. Called him as a prophet. Lo hizo el llamado de profeta. Isn't that wonderful? ¿A poco no es maravilloso? How many people run around today they want to be prophets? ¿Cuántas personas no escuchas que se andan queriendo ser llamados profetas? Hola, yo soy el profeta Jonathan. Profeta Jonathan. Do they even know what they're asking? ¿Tendrán la menor idea de lo que están pidiendo? Do they know the responsibility that comes with being a prophet? ¿Conocerán la responsabilidad que trae el ser llamado profeta? Do they know how many prophets were murdered? ¿Sabrán ellos cuántos profetas fueron asesinados? Jesus told the Pharisees that your fathers killed the prophets. Jesús le dijo a los fariseos que sus padres habían matado a los profetas. Elijah said that Jezebel had killed all the prophets. Y Elías había dicho que Jezabel había matado a todos los profetas. I alone and left. Y él se consideraba que era el único que estaba vivo. That's how many were being killed. Así eran los números de profetas que estaban cayendo. Jesus says if they persecute you, don't worry, rejoice because they persecuted the prophets. Y Jesús dijo que si te perseguían no te preocuparas porque así persiguieron a los profetas. People run around calling themselves prophets Y la gente anda por la ciudad diciéndose que son profetas. because they want you to honor them, Porque quieren que los honres, respect them. que los respetes. They want authority over you. Quieren tener autoridad sobre ti. The Lord has said El Señor ha dicho that you're going to be a millionaire que vas a ser millonaria if you keep going to my church. si sigues viniendo a mi iglesia. The Lord has said El Señor ha dicho you all should like me. que todos me deben de amar. Okay? Jesus, the scripture says, watch out for false prophets. Y la Escritura dice que nos cuidemos de los falsos profetas. Those are the ones I'm talking about. A esos me refiero. They are real prophets. Hay verdaderos profetas, Because we're reading about one. porque estamos leyendo acerca de uno. Jeremiah, Jeremías, real prophet. verdadero profeta. Isaiah, Isaías, real prophet. verdadero profeta. You know how Isaiah died? ¿Sabes cómo murió Isaías? He was hung upside down Lo colgaron boca abajo by his legs. de sus piernas And he was sawn down the middle with a wooden saw. y lo partieron por la mitad con un serrucho de madera. Still want to be a prophet? ¿Quieres ser profeta? That was a man. Ese era un hombre, A man of God. un hombre de Dios. Okay? And his letter is so beautiful. Y su libro es algo tan hermoso, Full of the Messiah. lleno del Mesías. That's a prophet. Ese es un profeta, That's a man. ese es un hombre. Okay? Praise the Lord for them. Alabemos al Señor por ellos. Gloria a Dios, amén. Así es. Amen? When I'm teasing about the false prophet, okay? Cuando yo me expreso de una manera como sarcástica y estoy siendo fastidioso, me estoy refiriendo a los falsos profetas, a los falsos maestros, ¿ok? There are so many, and those are the things they do. Porque hay tantos de ellos y eso es lo que ellos hacen. And at the same time, they abuse people.
Y a la vez abusan a la gente. And they tell you, you cannot speak against me or you're cursed. Y luego te dicen, no puedes hablar nada en contra de mí porque caerá una maldición sobre ti. Don't speak against the Lord's anointed. No digas nada en contra del ungido del Señor. Right? You heard that? ¿A poco no has escuchado eso? It's because they don't want you to criticize. Es porque no quieren que los critiques. They don't want you to examine them. No quieren ellos que tú los examines. In the same chapter that says, do not despise prophecy, En el mismo capítulo que te está diciendo que no menosprecies la 1 profecía, Thessalonians 5, la primera carta a los it also tesalonicenses, says, test all things. también te dice que examines todas las cosas, Test all que things. examines todo. Paul encouraged people to test him. Pablo les animó a la gente que probaran o lo examinaran a él mismo. Paul was a man. Pablo era un hombre, Amen. A real man. un verdadero hombre. Okay? Test all things. Prueben, examinen todas las cosas. He praised the Berean people Él alabó a los de Berea for scrutinizing him. porque ellos lo escudriñaron a For Pablo. not just listening to what he said, but examining the scriptures Ay- every day. Ellos no solamente se sentaron delante de Pablo, lo escucharon, no, ellos iban y examinaban todos los días en las To escrituras see if Paul was telling the truth. para ver si Pablo hablaba la verdad. Do the same thing. Hagan ustedes lo mismo. Amen? People don't even understand the heavy responsibility that comes with being an apostle or a prophet. La gente no tiene ni la menor idea de las responsabilidades que conlleva ser un apóstol o un profeta. Okay? Look at the disciples of Jesus. Fíjense en los discípulos de Jesús. Did they do great works? ¿Hicieron grandes milagros? People say, I want to raise the dead. I want to raise the dead. La gente dice, yo quiero levantar a los muertos. So do I. Bueno, yo también. But do you want to drink the whole cup? Pero ¿te quieres beber toda la copa? Jesus said, are you able to drink the cup that I'm drinking? Jesús les dijo, ¿puedes beber de la misma copa? They said, we are. Y ellos dijeron, sí, podemos beber de tu misma copa. And the disciples did. Y los discípulos lo hicieron. They died Ellos for murieron their faith. por su fe. They were killed with a sword. Los mataron a espada. They were crucified. Los crucificaron. Okay? They were beheaded. Los decapitaron. They died in all sorts of different ways. Murieron de diferentes maneras. Dragged to death. Los arrastraron vivos. Hung. Los colgaron. Killed for Christ. Los mataron por causa de Jesús. Is that what are you willing to go that far? ¿Estás dispuesto a ir a esos extremos? Because they come together. Porque van juntos. The Bible says, to whom much is given, much is required. La Biblia dice que al que se le da, se requiere, al que más se le da, más se le requiere. You want to be a great man, a great woman? ¿Quieres ser una grande mujer o un gran hombre? Then you got to be willing Entonces tienes que estar dispuesto to pay the price. a pagar el precio. It's a high price. Es un costo alto. Okay? Jeremiah was called by God. Jeremías fue llamado por Dios. God removed his excuse. Y Dios quitó las excusas. We make excuses. Hacemos excusas. Oh, God, you want me to do this for you now? Decimos cosas como, Dios, ¿quieres que haga esto ya? But I'm doing this work. Pero estoy haciendo esto otro. But I have these plans. Pero tengo estos planes. I was going to move here and be a doctor. Me iba a ir para allá, iba a ser doctor. God said, no, you're not. Y Dios dice, no, no lo ibas a hacer You're eso. going to follow me. Me vas a seguir a mí. You're going to go over here Tú vas a ir a aquel lado, where you don't want to. donde no quieres You're ir. going to say what you don't want to say. Vas a decir lo que no quieres decir. Don't be afraid of their faces. No tengas miedo de sus rostros, I'm with you. porque estoy contigo. That's what God says to Jeremiah. Es lo que Dios le dice a Jeremías. Do not be afraid, No tengan miedo, because God was with him. porque Dios estaba con él. Okay? Jeremiah submitted to the Lord, Jeremías se sometió al Señor, just like Mary did. de la manera en que María lo hizo. Let it be to your maidservant as you have said. Así se ha hecho a tu sierva como lo has declarado. That's how we need to answer the Lord. Así debemos de responderle al Señor. Let it be to me as you say. Que se haga como conforme has dicho. I know it's a hard path. Sé que es un camino difícil. I accept it. Lo acepto. I surrender. Me rindo. Jesus said, anyone who desires to come after me, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, let him deny himself, niéguese a sí mismo. pick up his Tome cross su cruz daily, todos los días and follow me. y sígame a mí. That's his call to you. Ese es el llamado de Dios para ti. Follow me. Seguirlo a Él Deny yourself. y negarte a ti mismo. Okay? So, as you read this letter, Jeremiah, Entonces, en lo que leemos esta carta de Jeremías, you will see that he followed the Lord. te vas a dar cuenta que él siguió al Señor. And he had no friends.
Y te vas a dar cuenta que no tenía amigos throughout his life. a través de su vida. But he said what God wanted him to say. Pero él dijo lo que Dios le decía que dijera. He cared more about what God thought of him A él le importaba más lo que Dios opinara de él, than what man said to him. de lo que Dios o lo que los hombres decían de él. And truly, he loved the people he rebuked. Y realmente amaba a la gente a quien reprendía. He wept over them. Él lloró por ellos. Have you read that little book of Lamentations? No sé si han leído el libro de Lamentaciones. That means weeping. Eso quiere decir un llanto fuerte, lamento. He's called the weeping prophet. Y se le conoce como el profeta llorón. One man said, if you're going to whip the people, you need to weep for the people. Si un hombre dijo, si tú vas a, bueno, en inglés tiene más sentido, pero si tú vas a agarrar latigazos a una persona, primeramente tienes que llorar por las You personas. know who that was? No. You know who that was? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Okay? Some man said to his daughter, he said, man, your husband really whips the people. Y le dijo un hombre a la hija de este hombre, tu marido realmente golpea a latigazos a la gente. She said, you should see how he weeps for you in the closet. Y ella le respondió, pero tú te deberías de dar cuenta cómo es que él llora en su lugar secreto por ellos. If you're going to whip the people, you need to weep for them. Entonces, en el sentido de la reprensión, si tú vas a reprender a alguien, primeramente necesitas llorar por las gentes. Amen? God called this young man to preach a hard message. ¿Por qué? Porque Dios le estaba haciendo un llamado a este hombre que predicara un mensaje difícil. Why? ¿Por qué? Because the people were living in sin. Porque las personas estaban viviendo en pecado. They were in sin. Estaban en pecado. That's why they needed the hard truth. Por eso necesitaban escuchar la verdad dura. It's not because God just wants to hammer everybody. No es porque Dios quiera quebrantar a todo mundo. He responded to their action. Dios estaba respondiendo a las acciones del pueblo, Sin. a sus pecados. He says if they are obedient, they will dwell in the land. They'll feed on the good of the land. Porque les dijo, si son obedientes van a poder habitar en la tierra y disfrutar de lo que hay en la tierra. If they refuse and refuse to obey and rebel to God, Pero si rehúsan obedecer a Dios they will be devoured by the sword. y se rebelan contra Dios, serán devorados por la espada. You can find that in Isaiah chapter 1. Esto lo puedes encontrar en Isaías capítulo 1. Okay? And they refused, they rebelled. Y ellos se rehusaron, se rebelaron. And the sword was coming. Y venía la espada. Okay? God had told them that would happen. Dios ya les había dicho que esto pasaría. And they did it anyway. Y lo hicieron aún así. And so now Nebuchadnezzar, God was raising up Nebuchadnezzar to come and enslave the Jews. Y ahora venía Nabucodonosor aquí a venía sobre el pueblo de Dios para llevarlos cautivos. God decreed it. Dios lo decretó. It's going to happen. Va a pasar. There's no way you can get out of it. No hay manera de que vayas a poder huir de esto. God decrees something, there's nothing you can do. Cuando Dios decreta algo, no hay nada que tú puedas hacer. Okay? It's going to happen. Va a suceder. You can kick and scream. Puedes patalear y llorar. Just make it worse for you. Simplemente lo va a hacer más difícil para ti. Okay? So Jeremiah was telling the people, Entonces Jeremías le estaba diciendo a la gente, you need to submit. necesitas someterte. Obey God. Obedece a Dios. Submit to King Nebuchadnezzar. Sométanse al rey Nabucodonosor. He was the king of Babylon. Él era el rey de Babilonia And he was conquering the world. y estaba conquistando el mundo, A big chunk of the world. gran parte del mundo. Okay? If you submit to him Si te sometes a él and submit to God's will, y se someten a la voluntad de it will Dios, go better for you. les va a ir mejor. You will live in the lands that he's going to take you captive, but you'll live there and you'll have what you need. Van a vivir en esta tierra donde serán esclavos, se les va a proveer para que vivan. You resist Si resisten God's will. la voluntad de Dios, Rebel against Nebuchadnezzar. si se rebelan contra Nabucodonosor, You're going to suffer. van a sufrir, You're going to die. van a morir. Okay? That was the message. Ese era el mensaje. Is that pleasant? Es un mensaje bueno. Is that pleasant? ¿Es placentero este mensaje? Tell people you're going to be taken captive. El decirle a la gente que se los van a llevar como presos, You're going to be taken into another land. los van a llevar a otro país. No, that's not pleasant. Eso no es placentero. It's because of their sin. Es por causa de su pecado. How many people listened to Jeremiah? ¿Cuántas personas escucharon a Jeremías?
Cero. Nobody would listen. Nadie quería escuchar. God allowed him to have a few friends through his life. Y Dios le permitió tener algunos cuantos amigos en su vida. Somebody that would write for him, Alguien que escribiría por él, take his letter to the king. que le llevaría las cartas de Jeremías al rey. He sent one man to pull him out of a pit. También Dios envió a un hombre para que lo sacaran de una cisterna, Jeremías. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Do you understand how difficult his life was? Sí comprendemos lo difícil que fue la vida de Jeremías. That's a hard life. Esa es una vida difícil, But he followed the Lord. pero siguió al Señor. Did what he was supposed to. Hizo lo que tenía que He hacer. was faithful to God. Él fue fiel a Dios. And in his life, no one listened to his message. Y en su vida nadie escuchó su mensaje. But today, we are encouraged by his writings. Pero el día de hoy somos animados por medio de sus escritos. Daniel, the prophet, El profeta Daniel studied his letter. estudió el libro de Jeremías. Gained understanding from his prophecy. De las profecías de Jeremías, Daniel agarró o obtuvo este entendimiento. Because of reading Jeremiah, Porque leyó Jeremías. Daniel understood what was going to happen next. Daniel entendió lo que iba a suceder. And he started to pray and seek God. Y comenzó a orar y buscar a Dios. Because of the faithfulness of Jeremiah, Por la fidelidad de Jeremías. a man Un hombre who did what was right que hizo lo correcto. instead of doing what is easy, En lugar de hacer lo que era fácil instead hacer. of doing what feels right. En lugar de hacer lo que se siente bien hacer. Okay? I forgot to give you a few descriptions of what an actual man is. Se me olvidó darles unas descripciones de lo que realmente es ser varón. A man is responsible. Un hombre responsable. A man protects. Un hombre protege. A man is diligent. Un hombre es diligente. A man does what is right, Un varón hace lo correcto. not what feels good, No lo que se siente bien, but what's right. pero lo que es correcto hacer. If a job has to get done, Si un trabajo se tiene que terminar, even if the man's tired, aun cuando el hombre está cansado, he does it. lo hace. He gets up and he does it, Se levanta y lo hace. even though he's exhausted, Aun cuando está agotado, because he has to take care of things. porque tiene que encargarse de las cosas. That's a man. Ese es un hombre. Okay? A man cultivates. Un hombre cultiva. God designed us to cultivate. Dios nos diseñó que cultiváramos Whatever your hand finds to do, lo que tus manos hallen hacer, whether it's working on things or working on people, ya sea trabajar en cosas o trabajar con la gente. that God has put it inside of us to make those things better. Dios ha puesto esto en nosotros para poder mejorar las cosas, To make them better. para mejorarlas. If you have a tree, you cultivate Si tienes un árbol, lo cultivas so that it grows better. para que crezca mejor, Produces more fruit. produce más fruto, Stays green. se permanece o se mantiene verde. Maybe you plant trees in a nice straight row A lo mejor plantas árboles en línea, que se vean bonitos, to make it look pretty. para que se vea bonito. You cut the dead leaves. Comienzas a cortarle las hojas muertas, You cultivate it. los cultivas. We are to do that. Amen? Nosotros somos llamados a hacer eso como hombres And not be lazy y no ser flojos and let things just get disgusting. y no simplemente dejar que las cosas se hagan feas. Amen? Amén. Okay? And a man does not follow the crowd. Un hombre, un varón, no sigue las multitudes. Don't follow the crowd. No sigas a las multitudes. Jesus tells us in Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Jesús nos dice en Mateo 7, Correct? I'm not sure what you're Yeah, trying to I say. think it's, sorry, it's the narrow and the wide path. Es donde está hablando de los dos caminos, el ancho y el I angosto. believe it's verse 13 and 14. Creo que es el versículo 13 y 14. Okay? Jesus tells us, man. Yeah, thank you. Muchas gracias. Jesus tells us that there is a narrow path Jesús nos dice que hay un camino angosto, that is difficult que es difícil and it leads to life. y lleva a la vida. Few people find it. Pocas son las personas que lo encuentran. There is a wide path Pero hay otro que es ancho, with many people on it. con mucha gente caminando en él. Many people. Muchas personas. All going the same way. Todos caminando hacia el mismo rumbo. We are always tempted to just kind of blend into that crowd. Y casi siempre te sientes tentado de mezclarte con ese montón de gente. Well, if everybody's going this way, I guess this is the way I'm supposed to go. Y puedes llegar a pensar, bueno, si todos van hacia ese rumbo, bueno, a lo mejor me puedo mezclar. Look at the end of the path. Fíjate el final de ese camino. It ends up in the pit.
termina en el hoyo, the pit of hell. el hoyo del infierno. Don't go on that path. No vayas en ese camino. Don't follow the world. No sigas al mundo. Don't do what men do. No hagas lo que los hombres hacen. Do what is right. Haz lo correcto. Follow the man, Sigue al hombre, the Son of Man. al Hijo del Hombre. Amen. The best example that we will look at. El mejor ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Galatians 1:10. Let's look at that. Gálatas 1:10, vayamos allá. Love you guys. Los amamos. Someone would like to read that? ¿Alguien quiere leer eso, versículo 10? Maybe a man today? A lo mejor un varón el día de hoy. Chapter 1, verse 10. Yes, sir. Dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Okay, see. Thank you, brother. This is the Apostle Paul. Este es el apóstol Pablo. He was a man. Era un hombre, un varón. Man suffered. Este hombre sufrió. He'd get knocked down. Lo tumbaron, He'd get back up. se levantaba. He'd cling to God. Él se aferraba a Dios. His strength came from God. Su fuerza venía de Dios. They would knock him down, Lo tumbaban, beat him, whip him, lo golpeaban, lo agarraban a latigazos, lo apedrearon, hit him with sticks, rods. lo golpearon con varas. Brothers in the faith would attack him. Supuestos hermanos en la fe lo atacaron. The coppersmith Alexandrus did him great harm. Alejandro, el que hacía piezas de plata, también se opuso a él. He would get up, Y él se levantaba, get up, se levantaba. kept getting up. Otra vez se volvía a levantar. Why? To say how strong he was? Para decir, miren qué fuerte estoy. No, he said, I'm weak. No, soy débil, I declaró. have a great God. Tengo un gran Dios. I'm weak. Soy débil. I have a strong God. Tengo un Dios He fuerte. helps me. Y Él me ayuda. And he stands with me. Y Él está firme conmigo. When everyone abandons me, Porque cuando todos me abandonan, Jesus stands with me. Jesús está conmigo. And I continue to trust him. Y yo continuaré confiando en Él. Continuaré caminando hacia adelante To serve God's people. para servirle al pueblo de Dios. What a great example. Qué gran ejemplo para nosotros. That's the kind of man we want to be. Ese es el tipo de hombre o varón que queremos ser. He didn't do what everybody did. Él no hizo lo que todo el mundo andaba haciendo. Even when he was the only one, Aun cuando era el único, he did what was right. hizo lo que tenía que hacer. In the end of 2 Timothy chapter 1, Al final de la segunda carta de la segunda carta de Timoteo capítulo 1, he says, you are aware of the fact that all who are in Asia turned away from me. le dice a Timoteo, sabes que todos los que estaban en Asia me abandonaron. Imagine that. Imagínate eso. Put yourself in his shoes. Ponte en sus zapatos. You're abandoned in another country. En otro país, abandonado. You're proclaiming the gospel. Estás proclamando el evangelio. Trying to win people to Christ. Estás tratando de ganar gente para You're Cristo. abandoned by everybody. Y todos te abandonan. How hard would it be to move forward? ¿Qué tan difícil sería avanzar? We need to do it anyway. Necesitamos hacerlo aún así. We have to be connected to him. Pero tenemos que estar conectados con Él. That's the only way you will advance Es la única manera que avanzarás in those situations. en esas situaciones. He expressed how difficult the difficulties he went through. Él expresó todas las dificultades que él atravesó. And he says at one point, you know the persecutions we endured. What persecutions we endured? Y también escribió, ustedes saben las persecuciones que hemos sufrido. In where? Antioch, Iconium, and Lystra. Listra, Antioch, Iconium, and Lystra. en Antioquía, Iconio y Listra habían sufrido. What persecutions I endured. Y les dijo las persecuciones tan grandes que padecí, But he endured pero soportó all things todas las cosas for the sake of God's chosen people. por causa de los elegidos de Dios, Those who would come to Christ. aquellos que llegarían a Cristo, Those who would believe on him. aquellos que creerían en Él, aún en el futuro. He endured everything. Él soportó todo For others. por otros, For others. por otros. That's what a man lives for. Eso es lo que un hombre vive, por lo que vive. Serve
para servir a otros, protect others. para proteger a otros. Why are we built with a strong body? ¿Por qué es que fuimos creados con un cuerpo más fuerte? We're built with a different body than a woman. Nuestro cuerpo es muy diferente al de una mujer. Why? ¿Por qué? It's not so we can be macho. No es para que seamos unos machos. We're made to protect. Estamos creados para proteger. Protect who? ¿A quién? Others. A otros. Protect our wives. A nuestras esposas. We need to protect our wives. Necesitamos proteger a nuestras You esposas. need to protect your children. Necesitas proteger a tus hijos. Okay? Well, that's what we're supposed to do. Eso es lo que deberíamos de hacer. The scripture says if you do not provide for your family, which includes protection, La escritura dice, si alguno no provee para su familia, lo cual incluye protección, then you're worse than an unbeliever. entonces eres peor que un incrédulo. You're going to let someone just take advantage of your wife? ¿Vas a dejar que alguien simplemente abuse a tu esposa? Better not. Vale más que no. You better stop that. Vale más que te pares y le pongas un alto a eso. You're going to let someone just take your child? ¿Vas a dejar que alguien simplemente se lleve a tu hijo? No, God made you to take care of No, Dios te formó para que cuidaras a tus niños, para cuidar a tu esposa. Get off the couch Levántate de tu sofá and take care of your family. y cuida a tu familia. Amen? Get off the couch. Levántate de ese sillón en el que estás sentado. I really want to say a phrase I learned in Mexico, but I know it's appropriate in church. Aprendí una frase aquí en México, pero no sé qué tan apropiada sea decirla en la iglesia. Okay? Huh? Yeah? Just- Pick up those heavy eggs, amen? okay, it sounds very strong in Spanish. Is it? Okay. Yeah, it's gonna say. Yeah. Yeah. Take care of your family. Cuida a tu familia. God is going to hold you responsible. Dios te va a tener como responsable, Physically and spiritually. espiritualmente y físicamente. Take care of your family. Cuida a tu familia. Amen? Amen. God made you to do that. Dios te formó, te creó para hacer eso. And why did God build us this way? Also to work. ¿Para qué nos creó Dios de la manera que nos creó? Para trabajar. Man is to work. El hombre es llamado a trabajar. Use this body Usa este cuerpo to provide para proveer for his family para su familia and to serve others. y servir a otros. Amen? That's why we are made the way we are. Por eso es que fuimos creados o somos como somos. Amen? God designed the way we think, the way we function, so that we can lead. Entonces Dios nos creó la manera en que vemos y funcionamos para poder dirigir. Not just commanding, but leading. No dando ordenanzas, pero guiando. Think of Jesus. Piensa en Jesús. He's called the Good Shepherd. A él se le llama como el buen pastor. The Good Shepherd, what does he do for the sheep? ¿Qué hace el pastor para las ovejas? Lays down his life Él pone su vida to protect his sheep. para proteger a sus ovejas. And if you have to lay down your life Y si tú tienes que poner tu vida protecting your family, para proteger a tu familia, then you do it. entonces hazlo. You have to sacrifice. Si tienes que sacrificar, You do it. lo haces. That's what he's made you to do. Para eso te formó Dios. Okay? And what does he do to the sheep? ¿Y qué hace Él para sus ovejas? Psalm 23. Salmo 23. Some of you have memorized it. Algunos de ustedes lo tienen memorizado. Beautiful chapter. Hermoso capítulo. I memorized it in jail before I was a Christian. Me lo memoricé en la cárcel antes de ser cristiano. You have time. Tienes tiempo. You just read Simplemente lees and do push-ups. y haces lagartijas On the wall, en las paredes. this way, this way, this way. You just find ways of doing push-ups. Yeah. Simplemente encuentras, estás pensando cómo hacer nuevas lagartijas. You fill trash bags of water and you curl them Llenas bolsitas de agua y las usas como pesas. and you read Y lees. and play cards Y juegas a las cartas. and sleep. Y duermes. Okay? And other things I can't say. Y otras cosas que no se pueden mencionar. Amen? What was I saying? So, Psalm 23. Entonces, Salmo 23. What an example of our God. Qué ejemplo de nuestro Dios. What does it say about the Good Shepherd? ¿Qué dice acerca del buen pastor? He leads us to green pastures. Él nos guía a pastos He delicados, leads dice en la the palabra. sheep Él guía a las ovejas to green pastures. a pastos delicados. Look
at Jacob. Miren a Jacob. He wrestled with God all night. Él estuvo toda una noche peleando con Dios. He became a new creation. Llegó a ser una nueva God creación. gave him a new name. Dios le dio un nuevo nombre. His old name Jacob meant slanderer. El nombre Jacob, que fue su nombre viejo, significaba, ¿cómo se dice en español? Usurpador. Usurpador, Usurper and yeah. slanderer. Usurpador y también engañoso, ¿no? Engañoso. Okay? He wrestled with the Lord. Él estuvo luchando con el Señor And God blessed him. y Dios lo bendijo. Gave him a new name. Le dio un nuevo nombre. That's a picture of the new birth. Esa es una foto, una imagen del nuevo nacimiento. What does his new name Israel mean? ¿Y qué significa el nuevo nombre? Israel. Prince with God. Príncipe con Dios. A prince with God. Un príncipe con Dios. One of the meanings. Uno de los significados de su nombre. Which one do you want to be? ¿Cuál quiere ser? We must be born again. Tenemos que nacer de nuevos. We must be born again. Necesitamos nacer de nuevo. O no vas a heredar el reino de Dios. You must be changed. Tienes que ser, tu naturaleza tiene que ser cambiada. Now, what does he do afterward? Y ahora, después de eso, ¿qué hace? This man that had deceived people throughout his life. Ese hombre que había engañado a la gente por toda su vida. Where did he learn that from? ¿De dónde aprendió eso? He deceived people. Él engañaba a la gente. Correct? Yes, he did. Sí, lo hacía. Deceived his father. Engañó a su papá, Deceived his brother. engañó a su hermano, Deceived his uncle. a su tío. He did all sorts of stuff. Hizo un montón de cosas. But afterward, Pero después de eso, his name was changed. cuando le cambiaron el nombre, And how does he take care of his family? ¿cómo comenzó a cuidar a su familia? He met his brother Esau. Se encontró con su hermano Esaú. His brother brought 400 soldiers. Su hermano trajo 400 soldados. And he said to him, come on, let's go. We'll travel together. Y les dijo, ven, juntémonos, viajamos juntos. And what did Jacob or Israel say? ¿Y qué hizo Israel o qué dijo? You go ahead. I have to stay back with my women, my children, my flock. Le dijo, adelántate, yo tengo que cuidar a mis esposas, a mis hijos, a mis ganados. They cannot go at the fast pace that you're traveling. Ellos no pueden avanzar de la misma manera que tú estarás avanzando. They might faint, they might die. A lo mejor se desmayan y mueren. I have to lead them at a pace that they can handle. Yo tengo que guiarlos a cierto ritmo que ellos lo puedan soportar. Do you understand? Si lo comprendemos. He was leading Ahora estaba guiando his family, su familia, considering his wife, considerando ahora a su esposa, his wives. sus esposas. So get any ideas, you guys. Pero que no agarren ideas nuevas, muchachos. One's enough. Una es suficiente. Right? Learn from the Bible. Aprendan de la Biblia. Lots of problems. Muchos problemas. Lots of wives, lots of problems. Muchas esposas, muchos problemas. Just one. You just need one. Solamente necesitas una And love her. y amarla. Love your wife. Ama a tu esposa. Men, we are commanded to love our wives. A nosotros hombres se nos ordena amar a nuestra We're esposa. commanded to be like Jesus. Se nos ordena ser como Jesús Lay down our y life poner nuestras vidas for our wives. por nuestras esposas. We're commanded to wash them in the water of the word. A nosotros se nos ordena lavarlas en el agua de la palabra. Our job is to help sanctify our wives Nuestro trabajo es que nuestras esposas vayan siendo santificadas through God's word, por la palabra de Dios, building them up construyéndolas so that we can present them before God one day, para que un día las podamos presentar delante del Señor, clean, limpias, spotless. sin mancha. We cultivate our wives. Nosotros cultivamos a nuestras esposas, And we pray for them, oramos por ellas, build them up las edificamos so that they can grow in godliness. para que ellas puedan crecer en una vida piadosa. Teaching our wives. Instruyamos a nuestras esposas. Scriptural? Esto es bíblico. This is scriptural. Esto es bíblico. Women are to go home and learn from their husbands. Las mujeres en sus hogares tienen que aprender de sus esposos. The husbands are not in the word. Los esposos no están en la palabra. Leading. Ellos no están guiando. Not following Christ. No están siguiendo a They're Cristo. not being men. No están siendo varones. How can you lead? ¿Cómo puedes guiar? How can you teach your wife ¿Cómo to be puedes, house? cómo puedes enseñar a tu esposa en el hogar? By example. ¿Cómo puedes guiar por tus ejemplos? That is what he calls us to. Eso nos hace el Señor el llamado a hacer. It's hard. Es difícil. Why? Because we men, we have strength. Porque somos hombres, tenemos fuerza. And the world tells you as men, hey,
You have the right. You go do whatever you want. Y el mundo te dice, bueno, como eres hombre tienes el derecho de hacer lo que quieras. Well, your wife does everything Pero tu esposa hace todo at home. en tu casa. Now, yes, women have responsibilities. Ahora sí, las mujeres tienen They're responsabilidades. to keep the home. Ellas tienen que guardar el hogar. Okay, that's their work, their responsibility. Ese es su trabajo, su responsabilidad. They clean the home. They help raise the children in their youth. Limpian la casa, ayudan a que los niños crezcan, los instruyen. Amen. Read Proverbs 31. They find ways to bring provision even to the house. Proverbios 31, ahí te das cuenta que esa mujer o estas mujeres traen provisión, salen, encuentran provisión para el hogar. Praise the Lord. Amen. Beautiful chapter Este es un precioso capítulo, alabado es el Señor, for women. para las mujeres. All it is an example for you to grow into. Este simplemente es un ejemplo a lo que puedes como mujer crecer. It's not to make you feel like you can never achieve it. No es para que la mujer se sienta como nunca puedo llegar a ese estándar. Because the Proverbs 31 women is a pretty high standard. Porque el estándar de la mujer del Proverbio 31 es un estándar muy alto. And so yes, women have responsibilities. Entonces sí, las mujeres tienen Today responsabilidades. we're talking to the men. Pero hoy estamos hablando con el hombre. We have a responsibility. Nosotros tenemos As responsabilidades. God made you the head, Como Dios te hizo la cabeza. then we need to fear. Entonces tenemos que temer. Does your wife submit to you? ¿Tu esposa se somete a ti? You need to be afraid. Necesitas tener You temor. need to be careful. Necesitas tener cuidado. Because God is going to hold you accountable. Porque Dios te va a responsabilizar. He's going to go to you on Judgment Day. Él se va a acercar a ti en el día del juicio. And it's going to say, what did you do with your family? Y te va a decir qué hiciste con tu familia. What did you do with your wife? ¿Qué hiciste con tu esposa? What did you do leading your children? ¿Qué hiciste para guiar a tus hijos? Were you lazy? ¿Eras flojo? Did you just let them do their thing? ¿Dejaste que simplemente hicieran lo que querían? Were you harsh? ¿Eras demasiado áspero? Did you command them around and drag them around? ¿Los arrastraste? ¿Nomás anduviste mandando? I'm the man. Y les decías, yo soy el hombre? Shut up, woman. Cállate, mujer. God will judge us. Dios nos va a juzgar. We need to fear Him. Tenemos que temerle a Él. That's not how He treats us. Porque así no nos trata Dios a nosotros. Amen. Yes, He's in charge. Sí, Él está en poder. Yes, He directs. Sí, Él dirige. Yes, He's the man. Él es el hombre. But He's meek. Pero Él es manso, He's humble. Él es humilde, He's loving. es amoroso. He has His power under control. Él tiene su poder bajo control. That's the definition of meekness. Esa es la definición de mansedumbre. Jesus has all power. Jesús tiene todo el poder. Created everything. Creó todo. Why is it He allowed us to beat Him, ¿Por qué entonces nos dejó que lo golpeáramos? accuse Him, No, que lo acusaran? and He was silent? Y estaba en silencio. He didn't defend Himself. No se defendió. He could have called 72,000 angels Él pudo hacer un llamado a 72,000 ángeles or 12 legions. o 12 He legiones. could call all the angels. Él pudo haberle llamado a todos los ángeles. He just gave a number. Simplemente mencionó número. Tell you, He commands the armies of heaven. Para darte, que entendieras que Él ordena a los ejércitos de los cielos. At the snap of His Al finger, tronar los dedos, all of heaven would be here at His command. el cielo entero hubiera estado allí al mandato de Jesús. He could just say, just kill everyone. Él hubiera podido decir, maten a todos, Crush them. aplástenlos, They blaspheme me. me blasfeman, Spit in my face. me están escupiendo en la cara, Beat me. me están golpeando, They mock me. se están burlando de mí, Want to crucify me me. quieren crucificar, Kill them all. mátenlos a todos. He doesn't even have to snap his fingers. He just thinks it. Ni siquiera tenía que tronar los dedos, solo con pensarlo, Says the word. simplemente con decir la palabra, And it's done. y se hubiera hecho. He says, let there be light. Dijo, hágase la luz. God says, let there be light. Dios dice, hágase la luz, And there is light. y hay luz. How much control does he have to have ¿Cuánto más control tiene que tener to stay silent? para mantener silencio? They punched him in the face. Lo golpearon en la cara He had a bag on his face. mientras tenía el rostro cubierto. And they said, tell us, prophet, who hit you? Y les decían, dinos profeta, ¿quién te golpeó? He's God. Él es Dios, He's God. Él es Dios. How tempted was he to say, you know what? Call him by name? ¿Cuánto tuvo que haber sido tentado de decirles algo a ellos? Call him by all of his full name?
I'm sorry, can you go a little How more? tempted would he be to call him by his full name? Go ahead. I need to understand what you're saying. Go ahead. Okay. He knows the number of hairs on that man's head. Ese hombre que le estaba diciendo, dinos quién te golpeó. Jesús hubiera sido, él sabía exactamente cómo se llamaba ese hombre, sabía cuántos cabellos tenía en su cabeza. That man's children were formed through Jesus. Los hijos de ese hombre que lo había golpeado habían conocido a Jesús, habían sido formados por Jesús, In the perdón, womb of their mother. en el vientre de sus madres. Jesus knew the type of blood that man had. Jesús sabía el tipo de sangre que ese hombre que lo había golpeado tenía. Jesus knew how many brain cells were in his head at that very moment. Jesús sabía cuántas neuronas tenía ese hombre que le pegó. Jesus knew what that man did the night before. Jesús sabía que había hecho ese hombre una noche antes. Jesus knew what that man would die from. Jesús sabía de qué iba a morir ese hombre. Jesus knew everything about that man. Jesús sabía todo de ese hombre que lo golpeó. How much self-control did Jesus need ¿Cuánto más dominio propio necesitaba Jesús to stay silent? para quedarse callado Not to judge him immediately. y no para juzgarlo inmediatamente? Not to just crush him into powder. No para destruirlo y hacerlo polvo. That's control. Eso es dominio propio. Power under control. Poder dominado o bajo control. That's a man. Ese es un varón. Amen. And we all have far to go. Y todos nos hace falta mucho para llegar ahí. Myself the most. Amen. Yo principalmente. I need God's help Yo necesito la ayuda de Dios every single day. todos los días. But I'm striving for him. Pero estoy caminando hacia Él. I want to be like him. Quiero ser como Él. And you should want to be like him. Y tú deberías de querer ser como Él. Change anything in your life. Que Él cambiara todo, cualquier cosa en tu vida. However you've grown up here in Mexico, change it if it does not line up with the character of Jesus Christ. Cualquiera que haya sido la manera que tú has crecido aquí en México, que se cambie, desea que sea cambiada por el carácter de The Cristo. macho attitude of Mexico. Esa actitud machista de México. Give me a Tecate woman. Dame una Tecate vieja. That is not a man. Ese no es un hombre, That's a boy. ese es un niño. That's a boy, okay? Ese es un niño. That's a selfish boy Este es un niño egoísta who still lives for self. que todavía vive para sí mismo. Get rid of that Tecate. Suelta esa Tecate, Throw that junk down the toilet. tira esa basura por el excusado Amen. Take care of your wife. y preocúpate de tu esposa. Are you the head? Yes. ¿Eres la cabeza? Sí, But be like Christ. pero sé como Cristo. Amen. Amén. And if your wife submits and serves you, Y si tu esposa se somete a ti y te sirve, she's commanded to submit in everything to you. a ella se le da la orden de someterse a ti en todo. Thank her. Dale gracias, Love her. ámala, Show her affection. muéstrale afecto, Amen. Care for her needs. preocúpate por sus necesidades, Build her up. constrúyela, edifícala. That's what he requires of us. Eso es lo que Él requiere de nosotros. She will appreciate it. Ella lo va a apreciar, Amen. Why? Because we're equal. porque somos We iguales, are co-heirs. somos coherederos. We're both receiving an inheritance from the Lord. Los dos estamos recibiendo una herencia de parte de Dios. You're both made in the image of God. Los dos somos hechos a imagen de Dios. Just have different roles. Simplemente tenemos diferentes roles. Amen. Okay, so let's quickly look at Daniel chapter 1. Daniel capítulo 1, Here's another example. otro ejemplo. Yeah. Sorry, brother. Pineapples sitting up in the couch. Surprised when groups come. Chapter 1. Yeah, okay. If someone could read verse 8 and 9. Versículos 8 y 9, si alguien lo puede leer. Let's quickly look at another young man. Vamos a ver a otro joven. Hey, chapter 1, verse 8 and 9. Come on, man. 8 y 9. 8 and 9. Se propuso
puso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni por el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel mayor favor y gracia del jefe de los oficiales. Praise the Lord. 8 and 9. What I like to do when I meet men that have been in prison or jail, Algo que me gusta hacer cuando yo conozco a hombres que han estado en la cárcel o en prisiones. okay, what kind of attitude are they supposed to have? ¿Qué tipo de actitud deberían de tener? Órale. Right? ¿Verdad? They're tough, right? Son personas bien duras, ¿no? So because they're tough, Entonces, porque son duros, I like to just tell them very directly the truth. me gusta decirles la verdad muy directamente. And when I see that they don't like it, Y cuando me doy cuenta que no les gusta, I just tell them that you're a tough guy, right? les digo, bueno, eres una persona dura, ¿no? Well, yeah. Well, then you can handle this. Entonces puedes aguantar esto, You can handle this. puedes aguantar esto. Amen? And if we're men, we can handle the truth Y si somos hombres, podemos soportar la verdad and change. y cambiar. And change. That's a man. Y cambiar, ese es un hombre. Willing to change. Dispuestos a Willing cambiar, to submit to God. dispuestos a someterse a Dios, Willing to follow Him. dispuestos a seguirlo, Doing what's right. a hacer lo correcto. Look at Daniel, a young slave Ahora, Daniel, un esclavo joven with his friend. con sus amigos. This is after Jeremiah. Esto es después de Jeremías. Now Jeremiah told them they would be taken captive to Babylon. Jeremías anunció que serían llevados cautivos a Babilonia. Did they believe him? ¿Le creyeron? No. No. Where are they now? ¿Y dónde se encontraban ahora? In Babylon. En Babilonia. They should have listened. Hubieran escuchado. But here is a man of God. Pero aquí vemos a A young man un joven, un hombre de Dios, esclavo, in Babylon. en Babilonia. And what does he do? ¿Y qué hizo? He makes up his mind. Él propone en su corazón o afirma su mentalidad. You're responsible for your actions. Eres responsable de tus acciones. Okay? He made up his mind. Él se propuso en su mente He was going to do what is right before God. que él iba a hacer lo correcto delante de Dios. Even if it put him in danger. Aun cuando eso lo arriesgara y lo pusiera en peligro. Now the king of kings at this time, Ahora, en ese tiempo, lo que se consideraba el rey de reyes, very powerful man, hombre muy poderoso, he would gather the young, intelligent men that he enslaved, and he would use them in his service. lo que él hacía a todos los esclavos que se veían características de inteligencia y sabiduría, los tomaba, los reunía para que sirvieran en su reino. It's actually what the United States did after World War II. De hecho, es lo que los Estados Unidos hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Nazi Germany, ¿Recuerdan Alemania nazi? they were very advanced in their science, in their studies, in their technology. Ellos en su tecnología, ciencias y estudios eran muy avanzados. And America had what's called Operation Paperclip. Y entonces los Estados Unidos tenían un programa que le llamaron, Operación Clip, ¿verdad? Paperclip. Okay? And what they did, instead of putting in prison these scientists, these Nazi scientists and stuff, Entonces, en lugar de meterlos a la prisión, estos científicos nazis, the chemists, the scientists, los químicos, los científicos, they allowed them to be free and they brought them into America to work for them. lo que hicieron es, estas personas, los Estados Unidos, en lugar de dejarlos allá, se los trajeron a los Estados Unidos y los dejaron que trabajaran en lo que sabían hacer. Okay? Now, Nazis were deeply into the occult. Ahora, los nazis estaban bien sometidos o sumergidos en lo oculto, Okay? Very deeply. muy profundamente. Estaban bien involucrados con el satanismo. Okay? Now, one of these Nazi scientists or chemists became the head of NASA. Ahora, uno de estos científicos alemanes fue el cabecilla de la NASA, lo que ahorita se conoce They como NASA. actually didn't even change his name Y ni siquiera le cambiaron el nombre, because he has so much authority and power. porque tenía tanto poder y He autoridad. still has his
a German name. Most of them change their names to be hidden. La mayoría de ellos se cambian los nombres para ser escondidos o ser ocultos su identidad, pero él ni siquiera le cambiaron el nombre. So this is a tactic Ahora, esta es una estrategia used by powerful countries. usadas por países muy poderosos. Instead of just killing you, they say, well, I could use him. En lugar de matar a los que representan una amenaza, dicen, no, lo voy a usar Work for me. para que trabaje para mí. That's what the king was doing to Daniel and his friends. Entonces, era lo que Nabucodonosor estaba haciendo con Daniel y sus amigos. I will give you wine. Te voy a dar vino. I will give you the food that is good food, but it's sacrificed to idols. Te voy a dar comida rica, pero está sacrificada a ídolos. Daniel knew it was sacrificed to idols. Daniel sabía que había sido sacrificada para ídolos. And Daniel said, look, I don't want to eat your meat. Y Daniel le dijo, yo no quiero comer tu I carne. don't want to drink your alcohol. No quiero beber tu alcohol. Just give me vegetables and water. Solamente dame legumbres y agua. It wasn't because you're not allowed to eat meat. It's because the meat was sacrificed to demons. No era por la provisión de la carne que no la podían comer, era porque había sido sacrificada a ídolos. Now Daniel and the man in charge of him could have their heads removed. Ahora, Daniel y el hombre encargado podían decapitar a estos hombres. Why did Daniel not just go along with the flow? ¿Por qué no fue entonces que Daniel simplemente siguió la corriente? Because he was a man. Porque era un hombre And he wanted to please God. y él quería complacer a Dios Do what is right. y hacer lo correcto. Even if it killed him. Aún si se iba a morir por esto. Even if people around him were angry at him. Aún si la gente que lo rodeaba estaba enojada con él. Even if doing what's right causes you trouble. Aún cuando el hacer lo correcto te causa problemas, Causes you extra work. te causa trabajar extra, You do what is right. haces lo correcto. And that's what Daniel made up his mind to do. Y es lo que Daniel propuso hacer en su mente. And all of us men, we need to make up our Y mind todos nosotros los hombres tenemos que proponernos en nuestra mente that we will do what is right in the eyes of God. que ante los ojos de Dios vamos a hacer lo correcto. And like I said from the beginning, I am amazed more and more at the amount of real men that I'm seeing in this church. Y como lo dije al principio, cada vez me maravillo más de ver el carácter de los hombres en esta iglesia. And it's beautiful. Y es hermoso. And then keep going that direction. Sigan caminando hacia esa dirección. Amen. Because it's not normal in churches. Porque en las iglesias no es algo normal. Men sit at home, the women come to church. Los hombres se quedan sentados en su casa y las mujeres van a la iglesia. Or the biological men sit at home. Hablando de hombres biológicos, se quedan en la casa. The women do the outreaches. Las mujeres van y alcanzan a los demás, predican. The women serve. The women pray. Las mujeres sirven, las mujeres And the oran women preach, y las mujeres predican, which is unbiblical. lo cual es no bíblico. Okay, a woman is not supposed to be over a man. Una mujer no tiene que estar sobre el hombre. God designed the man to lead. El hombre Dios diseñó al hombre para guiar. Okay? Amen. Amen. So, because Daniel made up his mind and he committed himself to God, Entonces, porque Daniel había propuesto en su corazón y entregarse a Dios y ser fiel a Dios, God blessed Daniel. Dios bendijo a Daniel. This is the good part. Esta es la parte buena. Because when we decide to say, I'm just going to do what you want, God. Porque cuando nosotros decidimos decir, voy a hacer lo que tú digas, Dios. You heard verse 9. God granted Daniel favor. Escuchas en el versículo 9 que Dios le concedió hallar favor a Daniel Passion y compasión. in the sight of the commander. Aquí dice, y gracia ante los ojos de este hombre. Quickly read verse 17. Rápido leamos el 17. This is referring to his friends also, if you could just read it. Y aquí se refiere a sus amigos. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Verse 20. Versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Amen. So remember this. Recuerdamos esto. You are presented in life, all of us are, but especially as men, we are presented
with two ways. Ahora, hablando específicamente de los hombres, esto le aplica a todos, pero como hombres se nos presentan dos formas o dos caminos. Please the world Agradar al mundo or please God. o agradar a Dios. Please the world Agradar al or mundo please God. o agradar a Dios. And Paul said in Galatians, which we read, Y en Gálatas, Pablo dijo, como lo leímos, if you still choose to please men, si tú escoges agradar a los hombres, you cannot be a bondservant of Christ. tú no puedes ser un esclavo de Cristo. You absolutely cannot. No puedes. If you're a man pleaser, you cannot please Si tú God. agradas a la gente, no puedes ser un esclavo de Cristo. He is going to have you do things that make the world upset. Porque Él te va a llevar a que hagas cosas que van a hacer que el mundo se enoje. He's going to have you go a different direction. Él te va a guiar por otra dirección. You got to choose, make up your mind you're going to please God. Tienes que proponer en tu mente servir a Dios. You're going to fully surrender to the Lord. Te vas a rendir completamente al Señor. Okay? And God will be with you. Y Dios estará contigo. God will bless you. Dios te bendecirá. And it's far greater to be blessed by God. Y es mucho mejor ser bendecido por Dios. Blessed by His presence. Bendecido por su presencia. Blessed because He listens to your prayers. Bendecido porque escucha tus oraciones. Blessed because you get to see His hand in your life. Bendecido porque puedes ver la mano de Dios en tu vida. Blessed because you get to be used by God. Bendecido porque puedes ser usado por You Dios. get to be used by Him. Puedes ser usado por Dios. He anoints you. Él te unge. You feel His anointing in your life. Sientes su unción en tu vida. There's nothing I enjoy more. No hay nada más, no hay otra cosa que disfrute más Being in the presence of God. que estar en la presencia de Dios And feeling His anointing when I'm being used by Him. y sentir su unción cuando estoy siendo usado por Él. That comes through full surrender. Esto viene a través de una entrega total, Surrender entrega total of your heart, de tu corazón, of your will, de tu voluntad, of your mind, de tu mente, of your body. de tu cuerpo. God, have your way in me. Dios, haz lo que quieras en mí. I'm yours, Soy tuyo and you are mine. y tú eres mío. Amen. There's nothing better. No hay nada mejor. You become blessed. Llegas a ser bendecido, Fills you with His joy. te llena de su gozo, Gives you peace. te da paz. As you war for Him, Cuando estás guerreando para Él, He helps you Él te ayuda to do all that He calls you to do. a hacer todo lo que Él te llama a hacer. He was with Jeremiah. Él estuvo con He Jeremías, was with Daniel. Él estuvo con Daniel, He was with Shadrach, Meshach, and Abednego. estuvo con sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel counseled kings. Daniel aconsejó a reyes. Daniel was granted understanding of dreams. A Daniel se le dio entendimiento de sueños. Daniel was visited by high-ranking angels of heaven. Daniel fue visitado por uno de los ángeles más grandes del cielo. And they greeted him and said, "You are highly esteemed." Y lo saludaron diciéndole, eres muy amado. You're highly esteemed. Thank too. you, brother. Highly esteemed Eres altamente amado in heaven. en el cielo. In heaven. En el cielo. Heaven. Does heaven know who you are? ¿El cielo conoce quién eres tú? Do the angels talk about you? ¿Hablarán los ángeles de ti? Do they wait for you? ¿Esperarán en Do ti? you rejoice when you finally come home? Para regocijarse cuando tú llegues a tu hogar. What kind of eyes are you living through? ¿Qué tipo de mirada o vista tienes? These physical eyes? ¿Estás viendo a través de ojos What físicos? a waste of life. ¿Qué vida tan más qué pérdida de vida? Or are you living through faith? ¿O estás viviendo por medio de la fe? You're looking for an eternal home. Tú estás viendo un lugar eterno. Your eyes are in eternity. Tus ojos están fijados en la eternidad. Heaven know your name. Ahora, el cielo conocerá tu nombre. Heaven rejoiced when you repented. Se regocijó el cielo cuando te arrepentiste. Written in heaven. Se escribió tu nombre en el cielo. Is God pleased with you? ¿Está Dios agradándose de ti? That's the favor that we should want. Ese es el favor que deberíamos de anhelar. Who cares what men think? ¿A quién le importa lo que digan los hombres? Further, in chapter 3, in Daniel's three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, Capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. they refused to bow down to this idol of the king. Ellos rehusaron arrodillarse ante esa torre o ese ídolo del rey. A giant idol to King Nebuchadnezzar. Este era un ídolo gigante que había sido para el rey Nabucodonosor. He
was such a picture of the beast. Era la imagen de la bestia. The beast, the false prophet, is actually going to have an image made of the beast. La bestia y el falso profeta van a tener una imagen que es creada para la bestia. You don't worship the beast, you will be beheaded. Y si tú no adoras a la bestia, vas a ser decapitado. And what does the Bible say? ¿Y qué dice la Biblia? The entire world is going to worship the beast. El mundo entero va a adorar a la bestia. Are you going to be with them? ¿Vas a estar con ellos? Afraid? ¿Atemorizado? Following all of them? Siguiéndolos a todos los You demás don't get your head cut off? para que no te decapiten. And when you die, you go to hell? Y cuando mueras resultes en el infierno. You should have been afraid of the King of Kings. Porque debiste haber tenido miedo del Rey de The Reyes. Bible says, kiss the Son, lest he be angry. La Biblia dice que besemos al Hijo antes de que su ira se encienda And you perish in the way. y perezcas en el camino. Not to fear men. Y no le temamos a los hombres. So when they started playing all of these instruments, Entonces, cuando empezaron a tocar los instrumentos, 6 instruments were named. 6 instrumentos se mencionan. Interesting, right? Interesante. The height was 60 cubits, Tenía 60, 60 measurements, eran 60 medidas. and I believe 6 wide. Y creo que era de 6 pies de ancho. It's just interesting. The number of man was used 3 times. Right? Simplemente es interesante para mí el número que se usó, el They were commanded 666. when they heard the worship to this idol, they were all to bow down. Todos cuando escucharan la música para el ídolo se tenían que arrodillar. Now imagine everyone bowing down. Ahora imagínate a todos cayendo de rodillas And here is 3 Jews, y ahí vemos a 3 judíos, young men. jóvenes. They made up their minds with Daniel. Habían propuesto en su corazón, como Daniel, We're going to serve the Lord. vamos a adorar al We're Señor. not going to bow to this idol. No vamos a someternos a este You ídolo. can throw us in the fire. Arrójanos en el Oh, horno, King, Rey. we don't even need to answer you. Ni siquiera tenemos que responderte. You can throw me in the fire. Me puedes aventar en el fuego. I don't want to die. No quiero morir, I don't like pain. no me gusta el dolor, But I love God. pero amo a Dios. I serve God. Sirvo a Dios. I'm not going to bow to idols. No voy a arrodillarme a los ídolos. 3 men standing up, 3 hombres parados en pie. not following the world. No seguían al mundo. They marched to a different beat, Ellos estaban marchando a otro son, a different drum. otro tambor distinto, otra canción. Leads their life. Ellos habían sido guiados en sus vidas. Amen. We're going to sing those songs in heaven. En el cielo cantaremos. We're going to sing new songs. Vamos a cantar cánticos And we're going nuevos. to sing a song of Moses Y vamos a cantar el canto de in Moisés heaven. en el cielo. How glorious. Qué glorioso. You need to be marching to that beat. Ese es el son que debe de guiar tu vida. Amen. These 3 men Esos 3 hombres resisted the king resistieron al rey in humility con humildad because they were committed to the Lord. porque estaban comprometidos con el Señor. Amen. Now remember Jesus' words, Matthew 6:24. Mateo 6:24 He tells us that no one can serve 2 masters. nos dice que nadie puede seguir a 2 dueños. If someone has that, could you read it? Si alguien lo tiene, ¿podría leerlo? Nadie puede servir a 2 señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Amen. Thank you, brother. Thank you, man. Gracias, varón. No one can serve 2 masters. Nadie puede servir a dos señores. You're only going to be loyal to one. Solamente vas a ser leal a uno. In the end, Al final, you're only going to be loyal to one. vas a resultar siendo leal a uno You're solamente. going to end up hating the other one. Y vas a aborrecer al otro. Either you please the world, O agradas al mundo you'll end up worshiping the beast. y vas a terminar adorando a la bestia. You'll worship the dragon, Y vas a adorar al dragón, who empowers the beast. que le da poder a la bestia. Or your master is the Lord Jesus, O tu Señor es el Señor Jesús. and you do what he commands, Y haces lo que Él ordena. and you follow in his footsteps. Y caminas siguiendo sus pisadas. You carry your cross, Cargas tu cruz you care for your wife, y te preocupas por tu care esposa. for your kids, Pero te preocupas por tus hijos. care for the church, Te preocupas por la iglesia. serve your brothers, Sirves a tus hermanos. wash each other's feet. Se lavan los pies los unos a los otros. Amen.
pray for one another. Oras por los demás. It is much harder to be a real Christian than to just do what you feel like. Es mucho más difícil ser un verdadero cristiano a simplemente hacer lo que tú quieres hacer. You actually have to be a real man to do what is right. Realmente tienes que ser un verdadero hombre para hacer eso. To say no to pornography. Decirle no a la You pornografía. have to be a real man. Tienes que ser un verdadero Say hombre. no to drugs and alcohol. Decirle no a las drogas y al alcohol. Tienes que ser un verdadero hombre. To not slap your wife. El no agarrar a tu esposa a You cachetadas. have to be a real man. Tienes que ser un verdadero hombre. Control yourself. Controlarte a ti mismo. To turn and give affection to your children. El darte la vuelta y mostrar afecto a tus niños. It's harder, Es más difícil. correct? ¿Correcto? Because it's part of the sin nature to want to serve ourselves, Porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa servirnos a nosotros mismos. not be bothered by children, Y que no nos molesten los niños. not be bothered by our wife. No ser molestados por nuestras That's esposas. selfishness. Este es egoísmo. Okay? It takes a real man and strength Pero realmente se requiere un verdadero hombre y fuerzas to turn and give affection to our children, para darse la vuelta y mostrar afecto a nuestros niños and then to give them our attention. y darles nuestra atención. Yes, we lead them. Yes, we correct them. Sí, los guiamos, los We're corregimos. supposed to, Debemos hacer eso, but with the right attitude. pero con la actitud correcta. Okay? It takes a real man at work when everybody else is stealing from the company. Esto realmente se requiere un verdadero hombre cuando alguien en la compañía, en el trabajo, está robando, To say, I can't do that. que ese hombre diga no puedo hacer eso. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. They're all going to be upset at you. Todos se van a enojar contigo. They're going to hate you Te van a odiar. for exposing them. ¿Por qué los estás exhibiendo? It takes a real man. Se necesita un verdadero hombre. Amen? Okay. Turn quickly. The last person, of course, is Jesus. Ahora, la última persona, claro que es Jesús. Filipenses, capítulo 2. Sorry, I'm a little slow today. I have a headache behind my eye. Discúlpenme si estoy un poquito más lento que de costumbre. Tengo una migraña. Me duele detrás del ojo. But let the word of God penetrate your hearts. Pero dejen que las palabras de Dios penetren sus corazones. One to 11, please. Del 1 al 11. Sí, dale. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirmó, y lo confirió en él el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Praise the Lord. Alabado es el Señor. Verse 10 and 11 tell us, El versículo 10 y 11 nos dice, one day every knee will bow before Jesus Christ. un día toda rodilla se doblará ante Jesucristo. He is the God-man. Él es el Dios hombre. Amen. He is the eternal Son of God. Él es el Hijo eterno de Dios. He was from eternity, Él está desde la eternidad and then he became a
y se hizo hombre. 100% God. 100% Dios, 100% hombre. Amen. He showed us what a man looks like. Nos mostró el carácter de un hombre. Okay? And one day you're going to bow Y un día vas a doblar rodillas and confess that He's Lord. y vas a confesar que Él es el Señor. What we encourage everybody is that you do that in this life. Y lo que siempre animamos a la gente, a todos, es de que hagas eso, dobles tus rodillas en esta vida. Because if you don't in this life, Porque si no lo haces en esta vida, you will after this life. lo harás después de esta. The wisest thing to do Lo más sabio que puedes hacer is to bow to Him in this life es adorarlo a Él en esta vida, as the King como el Rey of Kings. de Reyes. Confess that He is Lord, Confiesa que Él es el Señor, your Lord, tu Señor, which means you will obey Him. lo cual significa que lo obedecerás a Él. He's a good master. Él es un buen dueño. Okay? And what does the scripture here tell us to do? ¿Y qué nos está diciendo la Escritura aquí? ¿Qué debemos hacer? Consider these things. Considera estas cosas. Have this attitude in yourself. Que haya perdón, en el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud Which was also in Christ Jesus. que hubo también en Cristo Jesús. Okay? What did it just tell us to do? ¿Qué nos acaba de decir que debemos hacer? It told us the previous verses to have the same mind in the church, Nos está diciendo en los versículos previos que tuviéramos la misma mentalidad en la iglesia, that we would all have the same love, the same spirit, que todos tengamos el mismo amor, el mismo carácter, el mismo espíritu. and do what? ¿Y hacer qué? Do nothing out of selfishness. Y que no hagamos nada por egoísmo. Okay? Nothing out of selfishness. Nada por egoísmo. The world tells you a man, everything he does is selfish. El mundo te dice que todo lo que el hombre hace es egoísmo. Serve me, serve me, serve me. Sírveme a mí y a mí, Because I'm the man. porque yo soy el hombre. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? You follow Jesus. Sigue a Jesús, He's the man. Él es el hombre. And what did he do? ¿Y qué hizo Él? He did nothing for himself. No hizo nada para sí mismo. Which one are you going to do? ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál de las dos? Copy the man ¿Vas a imitar al hombre who made you? que te He's creó, going to judge you. que te va a juzgar? He's going to crush his enemies. Él va a aplastar a sus enemigos. Jesus is going to trample the winepress of the wrath of God. Jesús es el que va a pisotear ay, se me olvidó la palabra. El lagar de la ira de Dios. That's what the scripture says Es lo que la Biblia dice in Revelation. en Apocalipsis. That he is the lamb. Él es el Cordero. Yes, he died for your sins. Sí, murió por tus pecados And he will either save you y Él o te salvará or he will crush you o te va a aplastar on the day of judgment. en el día de la ira. I don't want to be crushed. Yo no quiero ser aplastado. He's the man. Él es el hombre. He is the man. Él es el hombre Amen. And he is my God. y Él es mi Dios. And I want to follow him. Y yo quiero seguirlo a Él Be like y him. quiero ser como Él And labor to change. y trabajar para cambiar. We should all be laboring to be sanctified. Todos deberíamos de estar trabajando para ser santificados. Change me Dios, cámbiame in your prayer closet. en tu momento o lugar de oración, Wherever you have to find yourself to pray. donde tengas que ser hallado para orar. If you have to run to your car or run to the restroom or run to the roof, Si te tienes que ir a un techo, a tu carro, al baño, find somewhere to pray. encuentra un lugar para orar. Sometimes I have nowhere to go. I have to throw a blanket over my head and go on the couch. A veces ni siquiera tengo dónde ir, simplemente me tengo que cubrir con una cobija en el sillón. I have kids. I have someone living in my office. There's people maybe visiting. I have nowhere to go. Tengo niños en la casa, hay alguien que está en mi oficina, a veces tengo visitas, no tengo a dónde ir. Throw a blanket over your head. Ponte algo, tápate la cabeza. You can't run to the hill. Si no te puedes ir a un cerro, Pray ora and ask God change you. y pídale al Señor que te cambie. Cámbiame, Examine me. examíname, Help me. I'm off here. ayúdame, estoy mal en esta área. Por I favor, want to be like you. quiero ser como tú. Form Christ in me. Forma el carácter de Cristo en mí. Take this junk out of me. Quita esta basura de mí. I hate what I see. Odio lo que estoy viendo. Change me. Cámbiame. I want to be like you.
quiero ser como tú. And He will sanctify Y you. Él te santificará. Amen. Amén. Así es. Do nothing for yourself No hagas nada para ti mismo. out of empty conceit, Tampoco por vanagloria, but with humility. pero con actitud humilde. It takes strength to be humble, Necesitas fuerza para ser humilde, right? ¿verdad? It's easy to blow up. Es fácil explotar, It's easy to get angry. es fácil enojarse, It is very hard es muy difícil to humble ourselves, humillarse a sí mismo, control ourselves, controlar nuestro carácter, shut our mouth, quedarnos callados and be humble. y ser humildes. It's hard. Es difícil. Pray for it. Oremos por esto. Pray for humility. Ora por humildad. We all need it. Todos la necesitamos. It is a strength. Es una fuerza, It's not a weakness. no es una debilidad. Kindness, La bondad strength. es una fuerza, It's not a weakness. no es una debilidad. Meekness is a strength. La mansedumbre es una fuerza, It's not a weakness. no es una debilidad. It's easy to be a fool. Es fácil ser un necio, It's easy to blab our mouths. es fácil hablar, It's easy to curse. es fácil maldecir, It's easy to steal. es fácil robar, It's easy to join everybody else and be a coward. es fácil estar con todos los demás y ser un cobarde. It's hard not to be a coward Es difícil no ser cobarde and to follow y Christ seguir a Cristo and to be humble y ser humilde and to be selfless y ser sin egoísmo and to put others above ourselves. y poner a los demás sobre nosotros. Amen. Husbands, today, Esposos, el día de hoy, put your wife's needs above your own. pongan las necesidades de su esposa sobre las suyas. Speak to myself as well. Y me estoy hablando a mí mismo también. Husbands, today, Los esposos, el día de hoy, put your children's needs above your own. pongan las necesidades de sus niños sobre las de ustedes. Put your brother's needs above your own. Las necesidades de sus hermanos, pónganlas sobre ustedes. Put the world's needs before yourself. Pongan las necesidades del mundo ante ustedes. Consider others higher than yourself. Considera a los demás más altos que tú. Is that what it tells us to do? ¿A poco no es lo que nos está diciendo que debemos hacer? Above your own personal interests. Estamos hablando de sobre nuestros intereses personales. Thinking of blessing yourself? Si estás pensando bendecirte a ti mismo, Bless your brother also. bendice a tu hermano también. If you need something, Si necesitas algo, so does your brother. también tu hermano lo necesita. También tu hermana. Amen? Well, hook them up. Entonces, dales, hook 'em up. Yeah, that's a good one. Entonces, ¿cómo? Aliviánalo. Ahí está. Gracias, Carlangas. Thank you, man. Gracias, carnal. No, thank you, brother. Amen? Came from the street, okay? Salí de las calles, ¿ok? Saved and transformed, amen? Ahora, salvo y transformado. Amén. Okay, we're getting there, okay? Have the same attitude in you Que tengas esta misma actitud that's in Jesus Christ. que estuvo en Cristo Jesús. This is what He wants from you. Esto es lo que Él quiere de This ti. is what He requires of Christians. Esto es lo que Él requiere de cristianos. Be a real Christian. Sé un verdadero cristiano. Okay? What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? He, although being God, verse 6. Versículo 6, aunque existía en forma de Dios, Can you read the next part of it? no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Is that the same as being grasped? Ya. Okay? What that word being grasped means? Lo que esa palabra aferrarse significa. Means to be utilized or asserted. Esto es el ser usado o afirmado. In other words, He's God. En otras palabras, Él es Dios. He was always God. Él siempre fue Dios. He was in the beginning with the Father. Él estuvo en el principio con el He's Padre. eternal. Él es eterno. Through Him all things were created. Por medio de Él todo fue creado. And yet, He put that aside. Y aún así puso eso y lo dejó a un lado. So I'm going to become a man. Y dijo, me voy a hacer un hombre. I'm not going to try to command everybody. I'm not going to use my power to rule the world. No voy a usar mi poder para gobernar el mundo y mandarle a toda la gente.
I'm going to be a man, I'm going to submit to the Father, Voy a ser un hombre y me voy a someter al Padre, as men should do. como los hombres deberían de hacerlo. I'm going to work Voy a trabajar as a man. como hombre. He worked with his hands Él trabajó con sus manos until God called him, the Father called him to other work. hasta que el Padre lo llamó al ministerio a hacer otras cosas. And he labored in that other work. Y entonces en ese trabajo hizo todo. Amen? He served people. Sirvió a la gente. Okay? He was tempted as a man, Fue tentado como hombre and he resisted as a man. y como hombre resistió. He loved as a man. Amó como He hombre. obeyed the commands as a man. Obedeció los mandamientos como hombre. Amen. He relied on the Holy Spirit, Descansó en el Espíritu Santo, as man should do. como los hombres deberían de hacerlo. You understand? ¿Sí lo comprenden? He taught us what a man is. Nos mostró qué es ser hombre And he laid his life down for us all. y entregó su vida por todos nosotros. And he was obedient even to the point of death. Fue obediente hasta la muerte Death on the cross. y muerte en la cruz. And the Father exalted him. Y el Padre lo exaltó As a man. como hombre. See, he was already exalted Ya había sido él exaltado as the Son of God. como el Hijo de Dios. He said, I had glory with the Father before. Dijo que él había tenido gloria con el Padre antes, Now as a man, pero ahora como hombre he pleased the Father. había agradado al Padre. Was perfect. Era perfecto. And so God exalted him in his manhood as well. Entonces Dios lo exaltó en su hombría. Amen. What a man. ¡Qué hombre! Amen. We need to be like him in every way. En todas formas debemos de ser como Él. Amen. Amén. So just remember this. We're done, but remember Hebrews 12. Recuerden esto, hemos acabado. Recuerden esto, Hebreos 12. It tells us that we are surrounded by such a great cloud of witnesses, Nos está diciendo que estamos rodeados de una gran nube de testigos, referring to all these people through history that have been real men and real women of God, refiriéndose a las personas que a través de la historia han sido verdaderos hombres y mujeres de Dios, that did what was right. They followed the Lord even if they suffered. que hicieron lo correcto. Ellos siguieron al Señor aún cuando iban a sufrir, Because you're surrounded by people porque estamos rodeados de gente en la historia who left you an example que te dejaron un ejemplo of godliness, de piedad, real faith. verdadera fe. And then he says, to set our eyes on Jesus, Y luego dice, dirige la atención hacia Jesús, the author, the perfecter of our faith. el autor, el consumador de nuestra fe. Set your eyes on him. Pon tus ojos en Él. He is your example. Él es tu ejemplo. Jesus, Jesús, God-man, el Dios hombre, who took the hard path. que Él caminó por ese camino difícil, He suffered. sufrió, He loved people. amó a la gente, He served people. sirvió a la He gente, laid his life down for us. puso su vida para He nosotros, went to the cross for you, fue a la cruz por ti, so that you could have eternal life. para que pudieras tener vida eterna. Set your eyes on him, Pon tu vista en Él, on his example. en su ejemplo. Amen? Amén. And do not give up. Y no te des por vencido.